Bienvenidas, bienvenidos, qué placer compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7 en los nodos Río Cuarto y Río Tercero. También nos pueden ubicar en la frecuencia 539 de la grilla de Flow en la República Argentina, en buena parte de la República Oriental del Uruguay. Es un placer, como siempre, compartir temas relacionados con el mundo empresarial, de los negocios, del desarrollo PYME de esta parte del continente sudamericano. Con esa intención compartimos una vez más Jaque Mate. Con esa intención vamos a presentar la temática de esta semana. Negocios con triple impacto, negocios con impacto. Esta es la temática, el abordaje que proponemos. Ya vamos a conocer detalles de nuestra invitada con quien llevaremos adelante la entrevista prevista para Jaque Mate de esta semana. Nuestra invitada que nos acompaña, pero para que esto tenga el verdadero sentido es muy importante que también estés vos allí, del otro lado de la pantalla, para sumarte a este Jaque Mate que proponemos una vez más en la pantalla de Canal C. Bienvenidas, una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación habitual que hacemos de cada uno y cada uno de nuestros invitados. Consultora en estrategia y sostenibilidad, profesora universitaria y doctorada en educación. Con más de 20 años de trayectoria, acompaña a empresas, pymes y comunidades en la integración de prácticas de triple impacto, económico, social y ambiental. Accionista y miembro de una histórica compañía industrial, impulsa la transformación hacia modelos de gestión sostenible y de largo plazo. Además, ha liderado proyectos en distintas organizaciones y es fundadora de la Red Talentia de Mujeres Líderes. Su propósito, transformar personas y organizaciones con una mirada integral y sistémica, generando impacto positivo y duradero. Bienvenida a Jaque Mate, Romina Gleria. Y luego de esta presentación es el momento de comenzar a dialogar con Romina Gleria, quien nos acompaña en este programa, un nuevo programa de la temporada 10 de Jaque Mate. Romina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Sergio, un gusto. Como siempre, estamos pensando en los negocios, en los emprendedores, en las organizaciones, en las pymes y en sus posibilidades de crecimiento, y en eso trabajás en tu día a día con una mirada, diría yo, que te distingue y que es la capacidad de integrar justamente todas las aristas que involucran a un emprendimiento. Sí, la verdad que hace ya muchos años que vengo trabajando en distintos tipos de pymes y de organizaciones, y sobre todo en los últimos años con una mirada puesta en la gestión del triple impacto de las organizaciones. ¿Qué queremos decir cuando hacemos referencia a este triple impacto? Bien, ahí va, por eso te lo dije. En realidad, todas las organizaciones tienen este triple impacto, pero no siempre lo reconocen. Es decir, estamos muy acostumbrados a hablar del impacto económico de cualquier empresa, sea el tamaño que tenga, pero a su vez también tenemos impacto en lo social y tenemos impacto en lo ambiental. Nos hagamos cargo, seamos conscientes o no, todo lo que una empresa o una organización hace tiene impacto en estas tres áreas. Lo importante es que ese triple impacto sea consciente, sea planificado. Seguramente va a tener mayores probabilidades de un impacto positivo. Totalmente, por eso yo hablo de hacerse cargo, y hacerse cargo tiene que ver con gestionarlo. Hay como un preconcepto de que es caro hacerse cargo de eso, ¿no? Gestionar este triple impacto es costoso, y muy por el contrario, en realidad tiene que ver con al menos reconocerlo y empezar a ver qué acciones puedo hacer en estas tres áreas. En lo económico ya lo trabajamos habitualmente y es como que, pero en lo social y en lo ambiental, ¿qué es lo que podemos hacer justamente para lograr mejores impactos y mejores retornos, incluso en lo económico? Eso te quería preguntar, Romina, si está comprobado que desarrollar estas áreas, la del impacto social y ambiental, también pueden mejorar el económico, que si se quiere es mucho más interno a la organización. Sí,
la verdad que sí, hay casos que lo muestran y en realidad tiene que ver con quitarle el humo a estas cosas. A mí me gusta hablar como bien claro. A ver, a veces te dicen, bueno, ¿qué logro con esto? Primero, cuando hablamos de impacto social, normalmente lo pensamos puertas afuera. La mayoría dice, impacto social, bueno, yo ayudo a tal o cual organización. No, empecemos a pensarlo primero el impacto social puertas adentro con nuestros empleados. Entonces, si yo empiezo a pensar de qué manera mejoro la calidad de vida y la calidad de trabajo de mis empleados, voy a estar trabajando en mejorar también el bienestar laboral, en tener empleados más comprometidos, en tener empleados más sanos, con mayor seguridad, con más capacitación. Después sí empiezo a pensar cómo mejoro la relación de mi empresa con el entorno en las comunidades donde opero, ¿sí? Por otro lado, el impacto ambiental también, digamos, puedo aprovechar que hay beneficios, extensiones para gestionar ese impacto ambiental. Incluso hay empresas en donde hasta te compran tus propios residuos, ¿sí? Trabajando con modelos circulares. Y por otro lado, también dependiendo de la organización, la compañía, en qué rubro, en qué mercado esté, ya empieza a ser una cuestión de que podemos quedarnos afuera del mercado porque estamos dentro de cadenas de valor de empresas que ya lo gestionan, ya lo están trabajando, ya lo están midiendo y lo empiezan a pedir. Entonces puede ser que de acá a unos años, capaz que hoy lo vemos lejos, capaz que hoy por las urgencias del país y todo lo vemos lejos, pero de acá a unos años sea una condición de que yo no pueda seguir vendiéndole a algún cliente o seguir trabajando con algún proveedor. Sin duda, y de alguna forma, sobre todo por allí cuando pensamos en bienes exportables, esta condición ya en algunos casos está instalada, surge, hay una revisión y una normativa muy estricta respecto de esto que me parece que en definitiva también termina marcando un camino, Romina. Totalmente, o sea, a pensar en mercados externos, esto ya empieza a ser una condición que se necesita. Y también esto que yo digo, a veces dicen, no, bueno, pensando un poco en las pymes, ¿no? En la realidad de las pymes del interior. Te dicen, bueno, no, pero yo no exporto, no, pero a lo mejor sí soy parte de la cadena de valor de alguna empresa que sí, digamos, está en el comercio exterior, o soy proveedora de alguna empresa multinacional que tiene sede acá en el país, y esas multinacionales seguramente sus casas centrales empiezan a exigirle, ¿sí? Sobre todo cuando el paso número uno, normalmente, sobre todo si hablamos de impacto ambiental, las empresas empiezan a medir huella. Cuando empiezan a medir huella, hay distintos tipos, se mide alcance 1, 2 y 3, eso es mucho más complejo, tampoco soy experta en medición de huella, pero el alcance 3 tiene que ver con la medición de huella en la cadena de valor, y ahí se van a dar vuelta y van a mirar toda su cadena de valor para adelante y para atrás, es decir, qué es lo que están haciendo. Y lo que empieza al inicio con requerimientos mucho más suaves, bueno, ¿cuál es tu política ambiental? ¿Cuál es tu, digamos, son no sé, con ciertas condiciones? Después empiezan a hacer requerimientos mucho más fuertes y empiezan a decir, bueno, a ver, ahora te tenés que auditar con tal auditoría externa, internacional, o tenés que medir huella, entonces, si esto no ocurre o si no obtenés X puntaje, no podés seguir siendo mi proveedor, por ejemplo. Y eso a veces las pymes, en las urgencias que hay, no lo ven, porque dicen, bueno, no, pero ya saben que estamos acá en Argentina, en esto, en lo otro, y dejan pasar el tiempo, y a lo mejor pasan 2 años, y a los 2 años ya no quiero saber cuál es el papelito que dice tu política, quiero saber qué estás haciendo y que te midas con una auditoría externa, internacional, por ejemplo. Romina, te propongo nos acompañes algunos instantes durante la pausa y ya regresamos con más, ¿puede ser? Buenísimo. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Selam,
una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país. Seguimos adelante con el programa, hay más Jaque Mate, hay más de la entrevista con Romina Agleria, pero también es el momento de agradecerle a Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, como siempre, acompañándonos, junto con distribuidora DSP, distribuidora de productos alimenticios, ambas empresas con una fuerte inserción en todo el sur de la provincia de Córdoba. Ahora sí, vamos a compartir la segunda parte de nuestra entrevista con Romina Agleria. Seguimos hablando de negocios con impacto. Seguimos con nuestra entrevista agradeciéndole a Romina Agleria su participación aquí en Jaque Mate de esta semana, y veníamos hablando mucho de, o fundamentalmente vos lo mencionaste en varias ocasiones, las pymes argentinas, y nos interesa mucho, es un segmento que nos interesa especialmente, y la pregunta es, más allá de la obligación probablemente en un futuro inmediato, creo que también es muy interesante comenzar a pensarlo ahora, pensar que estos negocios de triple impacto pueden generar una simbiosis positiva en todo el entramado pyme de la Argentina, más allá de las urgencias, de las contingencias económicas del país. Creo que pensar y saber que la posibilidad existe es una instancia multiplicadora muy, pero muy desafiante. Totalmente. De hecho, bueno, lo hablo mucho en mi rol de docente universitaria, además de que esto tiene que ser, digamos, hablar de sostenibilidad en las organizaciones, en realidad tiene que ser parte de la estrategia de cualquier pyme, ¿sí? No tiene que ser un tema aparte, sino que, digamos, y las decisiones que se toman tienen que pasarse por este tamiz de qué tan sostenible, sustentable es, no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo ambiental. O sea, se tiene que abrir esa conversación y de hecho, creo que algo pendiente en las pymes, cuando se habla de triple impacto, también se habla de ciertos criterios que tienen unas siglas en inglés que son ESG. La E es de ambiente, la S es social y la G es de gobernanza.
¿no? El gobierno de las organizaciones, es quién toma las decisiones en las organizaciones y cómo se toman las decisiones dentro de las organizaciones. Entonces, si ese dueño pyme, ¿sí?, no se hace cargo de estos temas y esto no empieza a estar en la agenda, si no empieza a estar en la agenda de qué manera se toman las decisiones en las organizaciones, nos estamos quedando cortos en las conversaciones y en las miradas. Sé que muchas veces estamos muy limitados por las urgencias, con miradas muy a corto plazo, pero es necesario levantar un poco más la cabeza y la mirada a este mediano largo plazo dentro de las empresas y lo que esperamos como empresas, y sobre todo la pyme familiar, es trascender, ¿no? Sí, y sobre todo la pyme familiar, que es una forma de constitución muy común, sobre todo aquí en nuestro país, en la República Argentina. Te consulto, vos sos la especialista, yo parto desde una sensación. Daría la impresión de que este trabajo en el impacto social interno, porque está el externo también, como lo mencionabas, pero en el capítulo anterior, en el bloque anterior nos decías, hay que trabajar también en el interno. Ahí casi por una determinación de los rangos de gobernanza, pero al mismo tiempo como una demanda que parte de las bases hacia arriba, me parece que hemos dado algunos pasos interesantes en esa materia, en la nueva forma de impacto social interno de las organizaciones, o por lo menos que avanza probablemente a paso más rápido que el impacto ambiental. Yo creo que sí, y de hecho, por eso cuando uno se sienta con los dueños de las empresas, dicen, no hago nada en esto. No, sí, a ver, fíjate, porque mira todo lo que estás haciendo puertas adentro. El objetivo es darle coherencia, ¿sí? En lugar de que sean acciones aisladas, que sean parte de una estrategia que esté, digamos, conjunta y que tenga una mirada a largo plazo. Pero sí, puertas adentro se hacen un montón de acciones. Seguramente estamos más avanzados por obligaciones, por leyes, por convicción, por un montón de cuestiones. En mi caso, por ahí digo, a ver, no me importa la razón mientras se haga y se haga bien, ¿no? O sea, eso sí. Pero es empezarle a dar, a que tenga coherencia y que sea un discurso coherente dentro de la organización y que tenga sentido. Lo vamos a charlar seguramente más adelante. Los invito a que revisen el sitio web de Romina Gleria. Allí hay un detalle muy importante de cómo lleva adelante su labor de consultoría, de asesoramiento con las pymes, con las empresas, con las organizaciones. Pero como punto de partida siempre es muy interesante esto, ¿no? Un diagnóstico. Preferentemente lo haces con los líderes, con los CEOs, con las personas con mayores responsabilidades dentro de las organizaciones, y todo esto se tiene que traducir en un plan ejecutable y medible. Totalmente. Digamos, por el perfil de mi trabajo consultivo, yo trabajo mucho con quien toma las decisiones en las organizaciones, ¿no? Tiene que ver con que también, digamos, al trabajar a nivel estratégico, acompaño mucho al número uno o a la número uno de la organización, sobre todo porque hay mucha soledad en ese cargo, en ese lugar de toma de decisiones. Entonces, bueno, y por haber pasado por ahí, yo soy parte de familia empresaria que también lo vive, acompaño desde ese lugar. Por allí es una mirada particular, ¿no? Porque algunos piensan que tiene que ser más abarcativo, que tiene que involucrar a los otros mandos, que hay que escuchar voces, pero vos partís de... No digo que no, digo que hay que escuchar a todos, y cuando uno hace un diagnóstico hay que ir en profundidad a los distintos niveles, pero habitualmente mi trabajo consultivo tiene mucho que ver con acompañar al número uno. Creo que dentro de los roles consultivos hay distintas maneras o distintos, donde hay consultores que trabajan más desde lo operativo y desde la gestión. Yo trabajo más desde lo estratégico y acompañando mucho al número uno. Pero cuando se hace un diagnóstico, para que sea un diagnóstico en profundidad hay que escuchar a todas las voces, es así. Y obviamente eso después tiene que, como vos decías, tiene que pasar a un plan y tiene que pasar a decir cómo se va a medir. Si no hay manera de medirlo, no hay métricas que esto nos indique si estamos avanzando bien o mal, es inviable e intangible para el consultor y para quien te contrata en la empresa, que digan, bueno, a ver, pongamos sobre la mesa cómo estamos avanzando. Y después, en lo que tiene que ver con sostenibilidad, cualquier plan de sostenibilidad o de triple impacto tiene que tener sus métricas en las distintas facetas. O sea, tanto en lo económico, que normalmente las empresas no tienen, pero en lo social,
y en lo ambiental. Si no, es inviable. Cuando hablamos de estas métricas, me imagino también tienen que considerar los logros alcanzables en el corto plazo, en el mediano y probablemente también las haya para el largo plazo. Sí, todo va a depender, digamos, yo por ahí soy como menos ortodoxa. Es decir, a ver, nos pongamos una meta realizable. O sea, primero veamos cómo podemos medir. Ojo, no es fácil medir. Si nos vamos a medir y queremos medir huella de carbono, como te digo, no soy, por ejemplo, me voy a algo como más tangible por ahí, no soy experta en eso, uno normalmente contrata consultores especializados en eso, pero implica muchas veces cambios en procesos, cambios en registros, de qué manera registro la información. Entonces puede ser que nos lleve meses tener los datos iniciales. Entonces, es decir, bueno, ¿tengo la posibilidad de medir esto? ¿O qué cambios tengo que hacer en registros, en procesos, en flujos de trabajo, en mis sistemas para poder tener esa información? Entonces es empezar a decir, bueno, primero si lo puedo medir. Y una vez que lo mido y que tengo es decir, bueno, ok, esta es mi realidad hoy. Puede ser que me compare con algún número de mercado, con algún número de competencia, o que diga, bueno, ¿qué es lo que puedo empezar a mejorar para empezar a hacer, digamos, cambios positivos? Tampoco que nos pongamos metas inalcanzables y que después eso desalienten porque no, la verdad que no llego. O sea, entonces es un gran tema. Muchas veces te dicen, sobre todo si uno se mete en esto, dicen, bueno, porque los objetivos de desarrollo sostenible hablan de miradas a 2030, 2050. La pyme hoy acá en Argentina no sabe qué va a pasar a fin de año. Entonces, seamos realistas con eso, decir, bueno, si hoy primero si lo puedo medir y en función de eso es qué es lo que puedo mejorar y cuánto eso me mueve la aguja de mi negocio también. Romina, última pausa, te pedimos unos instantes más, ya volvemos. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95.
Volvemos tras la pausa. Recordá que podés ver esta entrevista completa también en nuestro canal de YouTube, una vez estrenada en la pantalla de Canal C. Esta propuesta estará a tu alcance como siempre en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos a que te suscribas de modo absolutamente gratuito. Jaque Mate por TV, así lo encontrás. No solamente esta entrevista, todas las entrevistas de estas 10 temporadas están contenidas como un valioso material en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, parte final de nuestra entrevista, de nuestra participación semanal con Jaque Mate. Junto con Romina Gleria vamos a transitar los minutos finales de nuestra propuesta. Ahora sí, parte final de nuestra entrevista con Romina Gleria, Negocios con Impacto, es la temática que hemos propuesto para Jaque Mate de esta semana. Romina, me quedo con esto de trabajar con la número uno o el número uno de la organización. Entiendo que lograr consensos y introducir modificaciones, si convencemos a la número uno o al número uno, si notamos que hay una adhesión a esa intención, todo fluye más fácil, ¿no? Totalmente. Si quien esté en la cabeza de la organización no adopta, no compra la idea, por así decirlo, en criollo, digamos, no compra la idea, va a ser muy difícil ejecutarlo. Entonces, es importante que se alinee desde ese lugar. Se puede promover desde la base de una organización un montón de cosas, pero si estamos, digamos, el que toma la decisión y en criollo, en una pyme, el que tiene la caja, el que tiene la llave de la caja, el que dice acá va la plata y acá no, si no compra la idea, es difícil que se ejecuten las cosas, porque vamos a ser honestos, definen si hay plata o no hay plata para tomar decisiones, para invertir en ciertas cuestiones o incluso para que ciertos cambios, que son cambios culturales o de hábitos dentro de la organización, ocurran. Porque si uno desde la base, desde los líneas mandos medios, dice vamos a hacer esto, pero viene quien está arriba y de golpe y porrazo dice no, volvamos a... Ya está, se acabó. Por eso también me parece muy interesante esto que marcas respecto de alguna reflexión tuya en redes sociales relacionada con el cambio. El cambio daría la sensación de que es inexorable. Hagamos o no hagamos, decidamos hacer o decidamos no hacer, estamos cambiando algo. Lo interesante de todo esto es cómo gestionamos, cómo enfrentamos ese cambio. Totalmente, o sea, y en realidad parece que debería ser como algo épico, y en realidad para mí son microhábitos. Empezar a, digamos, tener en claro cuál es el norte, pero dentro de una organización, así como gestionamos nuestros propios cambios, ¿no? Esto de empezar a adquirir hábitos, en las organizaciones hay hábitos que le hacen bien y hay hábitos que le hacen mal. Entonces, es empezar a transformar a través de pequeños pasos esos hábitos hacia donde, lo importante es entender hacia dónde vamos, eso tiene que estar claro. Si no hay un rumbo y si la cabeza de la organización no tiene en claro ese rumbo, y vamos a ir dando vueltas. ¿El destino de ese rumbo es el jaque mate, estimada Romina? Para mí el jaque mate, sí, debería ser sobre todo a la incoherencia, ¿no? O sea, creo que las organizaciones tienen que hacerle jaque mate a esto de no ser coherentes. De decir, hacemos tal o cual cosa y que después de eso no se haga, digamos, en esos hábitos, en esa cultura organizacional, eso no ocurra. Entonces, digamos, cortar con ese humo de cosas y que aparezcan resultados, pero porque hay coherencia entre lo que la organización dice y hace. Y me parece que eso lo llevaría hasta incluso a nuestra propia, digamos, a nuestra propia persona, como seres humanos, como profesionales. Como meta, como camino, ¿no? Y cuando hablamos de organizaciones podríamos sintetizar en negocios, personas y bienestar en un armónico equilibrio y hacemos el jaque mate. Totalmente. Romina, gracias por tu tiempo, por tu participación, ha sido muy valiosa para nosotros, para nuestros televidentes y también para quienes nos observan en nuestro canal de YouTube, enormemente agradecidos. Gracias Sergio y equipo, un saludo a todos, un placer haber compartido este momento.
Renovamos el agradecimiento para Romina Agleria por su claridad conceptual, por su predisposición de acompañarnos esta semana en Jaque Mate. Recuerden todas las novedades vinculadas con el programa, no solamente con este, sino con toda la propuesta de Titán Producciones. La van a encontrar en nuestras redes sociales. Los invitamos, figuran allí en el pie de pantalla, a que nos sigan para conocer todos los detalles vinculados con el programa y con las novedades del mismo. Con un enorme agradecimiento a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan semanalmente, nos despedimos. Nuestra intención es reencontrarnos exactamente en una semana. Ojalá esa intención sea compartida. Que la pasen muy, pero muy bien. Gracias.